Bueno, ok. Bueno. Acá tienen. ¿Qué es la exergia? Es una propiedad que permite determinar el potencial de trabajo útil de una cantidad dada de energía en algún estado especificado. El potencial de trabajo, de la energía contenida en un sistema es simplemente el trabajo útil máximo que puede obtenerse del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La exergia, chicos, tiene una parte que es, digamos, es como es el trabajo máximo, ¿verdad? Tiene una parte que es el trabajo real, que le vamos a llamar trabajo útil, ¿verdad? Y después tiene la parte que es la parte de irreversibilidad, ¿verdad? Que ustedes saben que es un trabajo que se pierde, ¿está bien? Pero la exergia nos da el potencial máximo. Así, así vemos también entonces que, ¿verdad? Como la exergia, digamos, es una propiedad que viene de aplicar la segunda ley, ¿verdad? Nos está dando, ¿verdad? Un valor de un trabajo que es también ideal, ¿verdad? Porque es el potencial máximo. Para referirnos a ese potencial máximo, ¿verdad? Por la definición de exergia, espero que hayan leído, ¿verdad? Tenemos que referirnos a un estado y a ese estado, ¿verdad? Con respecto al cual tenemos que referirnos, ¿verdad? Calcular la exergia, que es el potencial máximo de energía que puede tener un sistema en un estado dado, se le llama estado muerto. Y ya se toma en todos los libros, ¿verdad? Van a ver que ese estado se toma, ¿verdad? A una temperatura de 25 grados centígrados, ¿verdad? Y a una presión de 100 kilopascal, ¿verdad? Que en realidad es la presión atmosférica, ¿verdad? Una atmósfera es 101 kilopascal y se toma igual a 100. ¿Está bien? A eso está referido. Entonces, ¿verdad? Nuestro libro, ¿verdad? Tiene un capítulo muy bien explicado, ¿verdad? Acá les dice que como la exergia, ¿verdad? Deriva del concepto de entropía, ¿verdad? Entonces, la exergia asociada, ¿verdad? Igual que la entropía, ¿verdad? La exergia asociada con la energía cinética y potencial es igual al mismo valor que la energía cinética y potencial. ¿Me comprenden? ¿Verdad? Entonces, la exergia de un cuerpo que se mueve con una velocidad es igual a su energía, ¿verdad? Si es en kilojoule por kilogramo es V cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y si es energía potencial es el valor de Z, que es una referencia, ¿verdad? Por el valor de G, ¿me comprenden? Entonces, ¿cuándo es que, digamos, existe, ¿verdad? Si ustedes leyeron lo que es exergia destruida, ¿verdad? O exergia aumentada, ¿verdad? Cuando vos tenés un intercambio de calor, ¿me comprenden? Es, ¿verdad? Como la exergia deriva del concepto de entropía, ¿verdad? Entonces solo importa el calor, ¿verdad? El trabajo, la energía cinética, ¿verdad? Y la energía potencial, digamos, su exergia es igual al mismo valor, ¿verdad? Es la exergia de un móvil que hace 10 kilojoules de trabajo, es también 10 kilojoules. ¿Me comprenden? Entonces, ¿verdad?
tenemos que calcular la exergia cuando existe, ¿verdad?, una transmisión de calor. Muy bien. Cuando el sistema está intercambiando calor con, ¿verdad?, ya sea recibiendo o recibiendo o entregando calor a los alrededores. Bueno. Entonces, ¿verdad? Acá, ¿verdad?, acá no nos explican, ¿verdad?, qué es el trabajo reversible, ¿verdad? Que ya dijimos, el trabajo reversible, ¿verdad?, es la cantidad máxima de trabajo útil que puede producirse, ¿verdad?, cuando esto es un motor, ¿verdad?, o el trabajo mínimo que necesita ser proporcionado cuando esto es un refrigerador, ¿verdad?, cuando un sistema experimenta un proceso entre el estado inicial y final especificados. Eso es el trabajo reversible. ¿Está bien? Cualquier diferencia entre el trabajo reversible y el trabajo útil se debe a irreversibilidades, ¿verdad? Entonces, ya vimos lo que eran las irreversibilidades y la fórmula de calcular, ¿verdad?, el trabajo, la irreversibilidad es igual al trabajo reversible menos el trabajo útil. ¿Está bien? El trabajo útil es lo que realmente, ¿verdad?, nosotros podemos quitar, ¿verdad?, ya sea de una máquina térmica, ¿verdad?, o de un motor de pistón. Es el trabajo real, ese es el trabajo útil. El trabajo reversible es el trabajo, ¿verdad?, que sería igual, ¿verdad?, a, digamos, la cantidad de trabajo que podría hacer nuestro sistema si es que no hubiese, ¿verdad?, rozamiento, ¿verdad?, delta T finito, ¿verdad?, que justamente a eso le llamamos irreversibilidad, ¿verdad? Entonces, se dice que la irreversibilidad es equivalente a la exergia destruida. O sea, es lo que vos estás perdiendo entre el trabajo reversible y el trabajo útil. Muy bien. ¿Verdad? Este concepto, chicos, ustedes van a ver que es un poco abstracto, ¿verdad? Pero después vamos a ver dos fórmulas que es súper fácil de calcular, ¿verdad? Y digamos, les va a ser muy, muy sencillo, ¿verdad? Porque el objetivo de este curso es, como dijimos el primer día, ¿verdad?, que ustedes resuelvan problemas de ingeniería, ¿verdad?, con, digamos, en la forma más eficiente posible, ¿verdad? Eficiente significa que podamos nosotros siempre tener, digamos, el mayor trabajo posible utilizando la menor energía de cualquier combustible que tengamos que quemar, ¿verdad?, o de cualquier calor que tengamos que intercambiar, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, vamos a dar dos fórmulas sencillas, ¿verdad? Pero el concepto en sí de exergia, digamos, a veces le va a parecer un poco abstracto, ¿está bien? Porque si la entropía lo ya es abstracto, ¿verdad? No es por lo que es la exergia, ¿verdad? Que acuérdense, es el máximo potencial de trabajo que tiene un sistema, ¿verdad?, medido con respecto a un estado inicial que es el punto muerto. Entonces, ¿verdad?, acá tienen ejemplos ustedes de cómo se calcula la exergia,
¿verdad? El concepto, ¿verdad? Cómo se va calculando, ¿verdad? Le invito a que lean, ¿verdad? Pero para nuestro curso, ¿verdad? Lo importante es, van a ver que van a ser 3 fórmulas, ¿no? Y la primera cosa importante para nosotros como ingenieros es, digamos, la eficiencia según la segunda ley, ¿verdad? Ya dijimos recién que la eficiencia según la primera ley es, ¿verdad? Trabajo producido dividido Q sub H. Y veamos acá un ejemplo en donde tenemos una máquina reversible A que tiene una eficiencia de la primera ley 30%, que quita calor de una fuente que está a 600 Kelvin. Acuérdense, chicos, cuando van a trabajar con exergía, entropía y van a dividir calor sobre temperatura, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Si ustedes dividen por grados centígrados, le va a salir cualquier número. Entonces, vamos a suponer que tenemos 2 máquinas térmicas, ¿verdad? Que tienen la misma eficiencia según la primera ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Las dos tienen la eficiencia del 30%, pero una de las máquinas quita la energía de una fuente de 1000 Kelvin. 1000 Kelvin sería, digamos, más de 700 grados centígrados, ¿verdad? Y esto quita de 200 y pico grados centígrados una fuente, 400 grados y pico de una fuente de 600 Kelvin. ¿Cómo se calcula la eficiencia? ¿Verdad? Vamos, la eficiencia de la segunda ley, ¿cómo se calcula? Es muy sencillo. ¿Verdad? Se supone, ¿verdad?, que para calcular el rendimiento reversible, ¿verdad?, si yo tuviese, ¿verdad?, una máquina reversible acá, ¿verdad?, entre 2 fuentes, una a 600 y, ¿verdad?, el sumidero a 300, en los 2 ejemplos, el sumidero está a 300 Kelvin, ¿verdad? Tendríamos que, según la ley de Carnot, ¿verdad?, la definición de calor, el rendimiento, ¿verdad?, reversible sería 1 menos T sub L sobre T sub H. ¿Se acuerdan? Rendimiento de Carnot, ¿verdad? 1 menos 300 T sub L, ¿verdad?, sobre T sub H, 600 Kelvin, ¿verdad? Y para el otro motor térmico, el rendimiento sería 1 menos T sub L sobre T sub H, sería 1 menos 300 sobre 1000 Kelvin. Y esto nos da, ¿verdad?, 300 sobre 600 nos da 1 menos 1 medio, te da 0,5. 300 sobre 1000 te da, ¿verdad?, un tercio, ¿verdad? Entonces, esto es 70%. ¿Está bien? ¿Y cómo se define, ¿verdad? ¿Cómo se define entonces la eficiencia de la segunda ley? Se define como la eficiencia de la segunda ley es el rendimiento térmico de la primera ley que tiene esto, ¿verdad?, que es 30%, ¿verdad?, que es dato en este caso, dividido el rendimiento de un motor ideal de Carnot que funcione, ¿verdad?, entre los mismos depósitos, ¿verdad?, a lo que está conectado mi máquina térmica, ¿verdad? Entonces, acá vemos. La primera máquina térmica es 30% dividido el rendimiento de un motor de Carnot, ¿verdad?, que sería 50%. ¿Verdad? Entonces vemos que 0,30 dividido 0,50 da un valor de 0,60. Y acá también esto está en 0,30% dividido el rendimiento de la máquina B, ¿verdad?, que es 0,70, nos da 0,43. ¿Qué significa esto?
que la máquina A está convirtiendo, ¿verdad?, 60% del potencial de trabajo disponible en trabajo útil, ¿verdad? Mientras que la máquina B solamente el 43% del potencial del trabajo, que es justamente la exergía. Acuérdense, potencial de trabajo es, ¿verdad?, exergía cuando está referido a un estado de referencia que se llama punto muerto. Entonces, ¿qué significa? Que la máquina A es mucho más eficiente, ¿verdad?, 60% que la máquina B. Porque la máquina B, pudiendo aprovechar, ¿verdad?, pudiendo aprovechar esta fuente que tiene a 1000 Kelvin, ¿verdad?, está solamente aprovechando el 43%. ¿Me comprenden? Entonces, ¿verdad?, acá para el ingeniero, ¿verdad?, se da cuenta que, ¿verdad?, algo hay que cambiar en la máquina B si esa máquina solamente nos está produciendo el 43%, ¿verdad?, del potencial de trabajo disponible, que justamente es, nosotros le llamamos exergía, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, a partir de ahora vamos a calcular cuando le dicen eficiencia de una máquina, ¿verdad? Ustedes tienen que ver si es la eficiencia de la primera ley, que es trabajo sobre Q sub H, ¿verdad?, o la eficiencia de la segunda ley, que es lo mismo que rendimiento de la primera ley sobre rendimiento de un trabajo, ¿verdad?, de un motor ideal reversible, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, podemos demostrar que ese trabajo es igual al trabajo útil dividido el trabajo reversible. Muy bien. El trabajo útil es el trabajo real, ¿verdad? Y el trabajo reversible, ustedes saben que es el trabajo ideal, ¿verdad? Suponiendo que las irreversibilidades son igual a 0. ¿Quién es el que te da el trabajo reversible? La máquina de Carnot. Y esto pues es igual. La primera ley pues trabajo útil sobre Q sub H. Y la segunda ley es trabajo reversible, o sea, Carnot, ¿verdad? Es trabajo reversible sobre Q sub H. Q sub H se va con Q sub H y te queda rendimiento. Según la segunda ley es trabajo útil sobre trabajo reversible. ¿Está bien? Esto es para algo que te produce trabajo. ¿Está bien? Como, por ejemplo, el motor de un automóvil, ¿verdad? Un motor que te produce electricidad, está bien, a partir de vapor, ¿verdad? Pero para los dispositivos que consumen trabajo, como por ejemplo los refrigeradores, ¿verdad?, el concepto es al revés, ¿verdad? Acuérdense que en los refrigeradores, vos que tenemos nuestra heladera, ahí nosotros tenemos que darle el trabajo eléctrico a la heladera para que la heladera te produzca, ¿verdad?, justamente una disminución de la temperatura de los alimentos que están en el refrigerador, ¿verdad?, que es justamente el objetivo de los dispositivos que consumen trabajo. Entonces, en el trabajo, en la eficiencia dentro, ¿verdad?, de los refrigeradores es al revés que esto, trabajo reversible sobre trabajo útil. O es lo mismo, ¿verdad? COP, que es coeficiente de desempeño, ¿verdad?, real sobre coeficiente de desempeño reversible. Esto vamos a ver cuando, que es COP cuando veamos refrigeradores en el último capítulo. Muy bien. También, ¿verdad?, se puede definir el rendimiento como exergía recuperada sobre exergía suministrada. Ya vamos a ver por qué.
cambio de exergía de un sistema. Entonces, le invito a ver, a leer esto, ¿verdad? Cómo es el cambio de exergía cuando yo tengo, ¿verdad? Un sistema cerrado, ¿verdad? Está bien. Entonces, cuando yo tengo un sistema cerrado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Yo solamente necesito vencer, ¿verdad? La presión atmosférica, ¿verdad? Cuando yo tengo un pistón, ¿verdad? Con una masa constante que intercambia, digamos, trabajo y calor con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo solamente necesito vencer el valor de la presión atmosférica, ¿verdad? Y, ¿verdad? Vamos a ver que esta es la fórmula. El trabajo total, ¿verdad? O el trabajo total es igual a la energía interna que tiene nuestro sistema menos la energía interna del punto muerto. Acuérdense, este U sub 0 significa el valor del punto muerto, ¿verdad? Que dijimos que es, ¿verdad? Un estado, ¿verdad? Perdón, no es punto muerto, estado muerto, ¿está bien? Un estado donde yo tengo una temperatura de 100 grados, una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 100 kilopascales. ¿Está bien? Más P sub 0. P sub 0, ¿qué viene a ser? P sub 0 viene a ser la presión atmosférica. La presión atmosférica, ustedes saben que es 100 kilopascales. P sub 0, ¿verdad? Por el volumen que yo tengo menos el volumen, ¿verdad? De mi sistema si estuviese en el punto muerto, que le llamo V sub 0. El punto muerto es 25 grados. Menos la temperatura del punto muerto, que es T sub 0, que es 25. Las temperaturas tienen que estar en Kelvin, ¿verdad? Por la entropía menos la entropía del estado muerto. Entonces, esta fórmula sencilla, ¿verdad? Nos da el valor del trabajo, el trabajo total, ¿verdad? Que justamente es la exergía cuando uno tiene un sistema cerrado. Si yo, ¿verdad? Voy a considerar energía cinética y potencial, acuérdense, ¿verdad? El símbolo de la exergía es la letra griega Xi. Esto no es X. Es la letra griega Xi. ¿Está bien? Entonces, a este trabajo total le sumo mi, ¿verdad? Exergía, que como vimos, la exergía de un sistema con una velocidad v es igual a su energía cinética y también es igual a su energía potencial. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar, ¿verdad? Vamos a usar 3 fórmulas más. De todo este capítulo que ya le digo, parece un poco tedioso, Argel, ¿verdad? Vamos a usar 3 fórmulas más, chicos. Uno es la definición de, ¿verdad? Eficiencia de la segunda ley. Otra es esta, ¿verdad? Que es la exergía de un sistema cerrado, ¿verdad? Acuérdense que en un sistema cerrado no hay masa entrante ni masa saliente, ¿verdad? La 815. ¿Está bien? Muy bien.
Si vos querés hacer esto por unidad de masa, ¿verdad? Dividís todo por m. Entonces la U total dividido la masa es la U en kilojoule por kilogramo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo, ¿verdad? Quiero calcular la variación de exergía en un sistema cerrado para irme. Yo estoy en el estado 1 y yo me voy al estado 2. Entonces es simplemente, ¿verdad? El valor de la variación de exergía es Xi sub 2 menos Xi sub 1. Entonces, Xi sub 2 ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual, ¿verdad? A P sub 0, ¿verdad? Por V sub 2, ¿verdad? Más U sub 2, ¿verdad? Menos T sub 0 por S2. ¿Está bien? Y más mv cuadrado mgz, esto es el valor de E sub 2, la energía. Y Xi sub 1, ¿a qué va a ser igual? Y Xi sub 1 va a ser igual a U sub 1, ¿verdad? Menos U sub 0, ¿verdad? Más T sub 0 E sub 1, ¿verdad? Menos T sub 0 E sub 1. ¿Está bien? Entonces, simplemente cuando yo quiero calcular la variación de exergía para irme de un estado 1 en 2, tengo que agarrar y restar U sub 2 menos U sub 1. Entonces, esta ecuación 817 también tienen que anotar, ¿verdad? U sub 2 menos U sub 1 más P sub 0, V sub 2 menos V sub 1, menos T sub 0, S sub 2 menos S sub 1. Si van a considerar la energía cinética y potencial, tienen que restar directamente. La energía en 2 menos la energía en 1. ¿Está bien? Eso es para un sistema cerrado. Acá ustedes tienen todos los ejemplos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Esto es para un sistema cerrado, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo, ¿verdad? Un volumen de control? Entonces, cuando yo tengo un volumen de control, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un volumen de control, tengo una masa que está entrando, ¿verdad? Y otra masa, ¿verdad? Que puede estar saliendo. ¿Me comprenden? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Esta formulita 815 que está acá nos va a variar cuando yo tengo un volumen de control. Y se llama justamente exergía de una corriente de flujo o exergía de flujo, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a tener yo, ¿verdad? Voy a tener la exergía, ¿verdad? Como que yo estoy un fluido, ¿verdad? Como que la cantidad de fluido que yo tengo, ¿verdad? Esté, digamos, con una masa constante, ¿verdad? Que sería la fórmula 815, más la exergía de lo que es el flujo. Y el flujo, ¿qué es su exergía? Y vos tenés que sumar la exergía de lo que sale menos de lo que entra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la exergía de flujo, ¿verdad? Entonces, es la presión que yo tengo menos la presión con respecto al estado muerto, ¿verdad? Por el volumen. ¿Está bien? Entonces, pongo, ¿verdad?
para un volumen de control o una corriente de flujo, voy a tener entonces, ¿verdad? Todo esto que ya vimos por definición, ¿verdad? Más lo que es P menos P sub 0 por D, ¿verdad? Que es la cantidad de exergia que yo estoy metiendo debido a que está entrando un fluido en movimiento o saliendo. Entonces, U más P por D, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? U más P por D es igual a H. Y U sub 0 más P sub 0 por D sub 0, ¿a qué es igual? Es igual a H sub 0. Entonces, esta fórmula que está acá es igual, ¿verdad? La 822 sería. Es igual a la que está arriba, ¿verdad? Para un sistema de masa constante, solo que en vez de la U, ¿verdad? Yo uso la H más. H menos H sub 0, ¿verdad? Menos T sub 0, S menos S 0, más B cuadrado sobre 2 más G sub Z. ¿Está bien? Entonces, acá tengo, ¿verdad? H, la U menos U sub 0 reemplazo por H. Muy bien. ¿Verdad? Y el valor de este P sub 0 por V que está acá en la primera fórmula desaparece, ¿verdad? Porque ya está metido acá en el valor de la H sub 0. Entonces, tenemos H menos H sub 0 menos T sub 0, S menos S sub 0. ¿Verdad? Esto es, ¿verdad? Para un estado dado. Y si yo quiero calcular entre dos estados, ¿verdad? Análogo a la 8, análogo al delta chi, ¿verdad? Que sería la 818, ¿verdad? Yo voy a tener, ¿verdad? H2 menos H1 más T sub 0, S2 menos S1 más la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. Bueno, entonces, para calcular, ¿verdad? La exergia, ¿verdad? Ustedes tienen acá la forma tradicional de calcular, ¿verdad? Cuando tienen, por ejemplo, le dice un recipiente rígido contiene aire, ¿verdad? Entonces, al contener aire, ¿verdad? Para calcular todo esto, ¿verdad? Tienen que calcular, acordarse de la ley de los gases perfectos, ¿verdad? Calcular la masa, ¿verdad? Después calcular el valor de la entropía, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Que, ¿verdad? Nosotros, gracias a nuestro sistemita, nos olvidamos de todas estas cosas. Imagínense todo lo que se obvia hasta acá. Entonces, solamente hasta el 8.4 es necesario para, digamos, para nuestro curso, ¿me comprenden? El 8.5, ¿verdad? Ustedes pueden leer, ¿verdad? Pero solamente, ¿verdad? Al final, ustedes saben que el libro de Sengel trae un resumen siempre, ¿está bien? Entonces, todos estos problemas ustedes pueden mirar todos sin problema, ¿verdad? Pero gracias a nuestro software, ¿verdad? No necesitamos nosotros aprendernos de memoria toda esa fórmula de logaritmo natural y todo. Entonces, la fórmula que vamos a saber está acá en el resumen. Irreversibilidad es trabajo reversible de salida menos trabajo útil. Es igual a T sub 0 por la entropía general. La irreversibilidad es siempre la exergia destruida, ¿verdad? Después, el concepto de rendimiento de la segunda ley, que es trabajo reversible sobre trabajo útil. Esto ya vimos, acá está, trabajo útil sobre trabajo reversible. Esto es para los motores térmicos y esto es para los ciclos de refrigeración. Después tienen que aprender esta fórmula, que es cuando tenemos sistema de masa fija, ¿verdad? Y después tenemos el de no flujo, el de masa fija.
¿Está bien? Y cuando tenemos volumen de control, cuando hay flujo, es en vez de la U se usa la H. Y ya está. El delta G, ¿verdad? Cuando tenemos masa fija, ¿verdad? Y cuando tenemos flujo. Delta G. ¿Está bien? Muy bien. Ahí está. Bueno, y hasta acá nomás, ¿verdad? Ustedes pueden leer todo esto, ¿verdad? Pero, como les digo, gracias a nuestro software, podemos nosotros solucionar, ¿verdad?, los problemas, ¿verdad? No nos tenemos que preocupar si es un gas perfecto, ¿verdad?, si es un sólido, etcétera, porque el software nos va a dar el valor de la exergía ya directamente, ¿me comprenden? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, Tres profe. fórmulas no les pido. Tres fórmulas no les pido. No les pido. Yo sé que el capítulo 8 es muy largo, ¿verdad? Es muy, ¿verdad? Pero ¿por qué eso, verdad? Porque el libro de Sengel nos da los conceptos de dónde salen las fórmulas, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? Nos enseñan a calcular manualmente. Entonces, cuando tenés un gas perfecto, cuando tenés un sólido, tenés que tener en cuenta esto y lo otro, ¿me comprenden? Pero, ¿verdad?, ahora vamos a ver, ¿verdad?, que con nuestro, nuestro sistema es súper, súper fácil, ¿verdad? No tenés que aprenderte, no te importa si es un gas perfecto, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es respetar, ¿verdad?, el lenguaje de acá tienen. Exergy Chapter 6. ¿Está bien? Entonces, ¿verdad? Exergy Analysis of Closed System. ¿Está bien? Vamos a hacer uno. Bueno, este ejercicio, ¿verdad? El 6.28 es un proceso, ¿verdad? De sistema cerrado, ¿verdad? Un tanque rígido aislado contiene 1 kilogramo de aire a 130 kilopascal y 20 grados centígrados. Aire. ¿Está bien? Entonces, tenemos una rueda de paletas, ¿verdad? Dentro del tanque está rotando, ¿verdad?, debido a una fuente externa de potencia, hasta que la temperatura en el tanque, ¿verdad?, alcanza 54 grados centígrados. Empieza con 20 y alcanza con 54. Si el aire de los alrededores está a 20 grados centígrados, determine el trabajo reversible y la exergía destruida. La exergía destruida, chicos, es la irreversibilidad. ¿Se acuerdan? Es el trabajo reversible menos el trabajo útil, ¿verdad? Use, ¿verdad?, el Ideal Gas Model for Air, ¿verdad? Entonces, acá nos dice que tenemos que usar ¿verdad?,
¿Se acuerdan de esa, cuando vimos la otra vez un problema de gases, verdad? Vimos uno que tenía PG, que era Perfect Gas, otro IG, que era Ideal Gas, ¿verdad? Que había una diferencia, ¿verdad? Y después teníamos, ¿verdad? El RG, que era el Real Gas. ¿Está bien? Entonces acá nos dice que tenemos que usar PG, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos masa, 1 kilo. Vamos a hacer el problema. Masa, 1 kilo. ¿Verdad? Aire, ¿verdad? Presión es 130 kilopascal, ¿verdad? Y temperatura 1 es 120, 20 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, la rueda de paletas, ¿verdad? Hace que la temperatura 2 sea igual a 54 grados centígrados. Acá le dice, si el aire alrededor está a 20 grados centígrados, entonces este alrededor significa T sub 0, 20 grados centígrados. Acuérdense bien. Determine el trabajo reversible, ¿verdad? Y la exergía destruida, que es justamente la exergía destruida, es la irreversibilidad, que es el trabajo reversible menos el trabajo útil. Y use el IG model. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo, ¿verdad? Un problema como este, ¿verdad? ¿Cómo nosotros haríamos en la forma tradicional? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dice, chicos, que es aire, ¿verdad? Entonces, cuando es aire, ya estamos en, ¿qué cosa? Estamos tenemos que usar las ecuaciones de los gases, ¿verdad? Entonces, estado 0 es presión 100 kilopascal y la temperatura acá, T sub 0, ¿verdad? Es, acá el problema nos dice que no podemos usar 25, sino que nos exige que usemos 20. Entonces, tenemos que meter 20 grados. Entonces, presión 1, temperatura 1, ¿verdad? Y masa 1. Entonces, esto nos vamos, ¿verdad? En las tablas del aire, ¿verdad? Y vemos la H1, ¿verdad? 293,16, uso 1, ¿verdad? Y la entropía, ¿verdad? Volumen es MRT sub 1 sobre P sub 1, ley de Boyle-Maillot, 0,646 metros cúbicos. Esto es la temperatura 1, 20. La temperatura 2 es 54 después de que se mueve la rueda de paleta, ¿verdad? Entonces la presión 2, ¿verdad? Va a ser igual a MRT sub 2 sobre 145, ¿verdad? Kilopascal. De 130 subió a 145. H2, ¿verdad? Esto se quita de la tabla, ¿verdad? 327, U sub 2 y S sub 2. Entonces, ¿qué tenemos? De la primera ley tenemos el trabajo útil o el trabajo real, que es M U sub 2 menos U sub 1, ¿verdad? Q menos W, ¿verdad? Pero ahí nos dice que el aire está en un pistón aislado. Al decir aislado, Q es igual a 0. Entonces, trabajo es igual a la masa por U sub 2 menos U sub 1. Después tenemos que usar el balance de entropía. Esta es la fórmula que está en nuestro libro, ¿verdad? Que es la diferencia de entropía es igual a la diferencia de entropía absoluta menos R por el logaritmo natural. Estas son las fórmulas
que yo no les enseño porque tenemos el sistema test. ¿Me comprenden? Ahora, ¿verdad? Entonces, de acá tenemos, ¿verdad? Entonces, S sub 2 menos S sub 1, tenemos estos datos, R logaritmo natural, te da 0,0795. Como es aislado, no existe. Acuérdense la fórmula de entropía generada que vimos como repaso al principio. Es MS sub 2 menos S sub 1 más 0,0795. Entonces, la irreversibilidad es igual a la T sub 0 por la S generada. Significa 23,2 kilojoules, ¿verdad? Es lo que vos perdés en irreversibilidad. Y lo que el trabajo externo, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Tiene que hacer la rueda de paleta es 24,39 kilojoules, es lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, tenemos que lo que vos perdés en reversibilidad es 24,39. ¿Verdad? Esto es el trabajo real que tiene que hacer y esto es 23,2. Entonces, 23,2 ¿a qué es igual? ¿Verdad? Al trabajo reversible. Acá está. Irreversibilidad es trabajo reversible. El trabajo reversible entonces es el trabajo útil que es negativo porque la rueda de paleta hace el trabajo sobre el aire. Menos 24,49 más 23,2 que es la reversibilidad te da menos 1,2 kilojoules. ¿Me comprenden? Entonces, ¿no? Todo esto, nosotros solucionamos ¿cómo? ¿Verdad? Metiendo los valores, ¿verdad? En nuestro sistema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a meter? ¿Verdad? Ahí ya nos dice que es tener que usar el IG model, meter el estado 0, que es el estado muerto, ¿verdad? El estado 1, que es el estado inicial, 130 kilopascal, el estado 2, que es 54 grados centígrados, ¿verdad? Y volumen 2 igual a volumen 1, porque es un sistema constante, ¿verdad? Para poder resolver, tenemos que usar el device analyze, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, el device analyze, ¿verdad? Proceso 1, ¿verdad? Tenemos el beginning state, B state, es el estado 1 y el finish state es el state 2, ¿verdad? Dado que Q es igual a 0 y la temperatura de los alrededores es T. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer ahora. ¿Se entiende el problema o voy a traducir otra vez? ¿Algo? ¿No se entendió algo? Entonces, gracias al test, ¿verdad? No tenemos que aprendernos, ¿verdad? Toda esa fórmula, por ejemplo, de variación de entropía de un gas como el aire, donde hay que usar, ¿verdad? Logaritmo natural y tabla otra vez de entropía absoluta y todo eso. ¿Me comprenden? Entonces, si se entendió el problema, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntar? Bueno, van a ver que es súper simple. ¿Verdad? Nos vamos ¿a qué cosa? Nos vamos al TAPP, ¿verdad? Estamos hablando de aire, ¿verdad? Es aire que está en repito el problema, está en una caja cerrada, ¿verdad? Insulated, dice, significa aislada, ¿verdad? 130 kilopascal y ¿verdad? 20 grados centígrados, ¿verdad? Y después se mete una rueda de paleta, se hace andar, ¿verdad? Y se eleva la temperatura a 54 grados centígrados. Los alrededores
están a una temperatura de 20 grados centígrados. Cuando le dice los alrededores están, ¿verdad? Ya se está refiriendo al punto muerto. ¿Está bien? Digo siempre punto muerto. Estado muerto. Bueno, entonces, Closed Systems, ¿verdad? ¿Verdad? Generic, ¿verdad? Simple Process. Entonces, acá que tenemos, esto es sólido líquido, ¿está bien? Esto es Phase Change Model y esto es modelos de gas. Y acá tenemos, ¿verdad? Usar qué cosa nos dice el IG Model, ¿no? ¿Está bien? Por eso porque el problema me exige que yo utilice el IG Model. ¿Está bien? Entonces, acá, ¿verdad? El gas por excelencia, pues lo es el aire, ¿verdad? Para ahí tienen ustedes un montón de gases. Entonces, estado 1. ¿Qué nos dice el estado 1? Y nos dice que, ¿verdad? La presión es 130 kilopascal, ¿verdad? La temperatura 1 es 20 grados centígrados. Mucho ojo acá con ¿verdad? La masa es 1 kilogramo, ¿verdad? También dice masa 1 kilogramo. ¿Verdad? Y entonces esto es, ¿verdad? Calcule. Acá no tenemos que ocuparnos nosotros ni de la ni de la, ¿verdad? Ahí ya tenemos el valor de U1, H1, etcétera. ¿Ya? No tenemos que ocuparnos de la ley de los gases perfectos, ni los logaritmos naturales, ni nada por el estilo. Es el estado 1, ¿verdad? Este es el estado 2. ¿Verdad? Entonces, en el estado 2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿verdad? Solamente nos dice que la temperatura es 54 grados Celsius, ¿verdad? Tenemos qué cosa? Tenemos, ¿verdad? Que el volumen en el estado 2 es igual al volumen, mucho ojo acá, entonces tiene que ser el volumen en el estado 1. Entonces, mucho ojo con eso. Mira, esa O parece que está en mayúscula. Ahí está, volumen 1. Mucho ojo con esto, chicos. Entonces tenemos 54 grados, ¿verdad? Tenemos aire, ¿verdad? Y, ¿verdad? Tenemos ya dos propiedades y podemos calcular la otra. Calculé. Muy bien. Acá tenemos UH, ¿verdad? Etcétera. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos eso. ¿Verdad? Porque el volumen es el mismo, se conserva. Muy bien. ¿Y qué nos falta? Nos falta nuestros alrededores, que está en el sistema, está como state 0. Entonces, P sub 0, ¿a qué es igual? Es igual a 100 kilopascal. Y T sub 0, ¿a qué es igual? Es igual a 20 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, eso calcule. ¿Está bien? Ahí está. Ahí tienen todos los valores. ¿Está bien? Entonces, después, ¿en dónde nos vamos? Nos vamos en nuestro Process Panel, ¿verdad? Porque nosotros pues nos vamos del estado 1 al estado 2, ¿verdad? Y nos dice que en el estado 2,
Q, porque el proceso es 1, ¿verdad? Entonces, el estado inicial, ¿cuál es? El estado inicial es el estado 1, ¿verdad? Y el estado, ¿verdad? Esto significa beginning state y esto significa, ¿verdad? Final state, ¿verdad? Esto es el estado 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se intercambia entre 1 y 2? Hay una rueda de paletas que está metiendo trabajo ahí, ¿verdad? Y acá tienen ustedes, ¿verdad? Otra vez, todas las ecuaciones que recién vimos del centro. Esta es la primera ley, ¿verdad? Esta es la segunda ley, la definición de entropía generada que yo les di hoy para hacerla acordar, ¿verdad? Entropía generada más Q sobre T sub V, ¿verdad? Es igual a la variación de entropía, ¿verdad? La definición de exergía, ¿verdad? ¿Qué es la exergía? Es la masa por xi sub 2 menos xi sub 1, ¿verdad? Es Q por 1 menos T sub 2 menos el trabajo útil más el I, que es la irreversibilidad. ¿Qué es lo que es el trabajo útil más I? Que es igual justamente al trabajo reversible. ¿Está bien? Muy bien. Y la fórmula de rendimiento le repite acá, el rendimiento de la segunda ley. Salida de exergía deseada dividida entrada de exergía requerida. ¿Está bien? Acá tienen toda la fórmula que recién vimos. Bueno, entonces acá es, ¿verdad? Acá tenemos que estamos 20 grados, ¿verdad? T igual a 0 y acá ponemos cálculo. Muy bien. Ahí ya. Proceso 1, 2. ¿Verdad? Y acá, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos, ¿verdad? Super calculate y tenemos todo lo que, acá está todo lo que cargamos, ¿verdad? Y acá tenemos qué es lo que nos preguntaba. Nos preguntaba el valor de IG model, acá está. Acá está el valor de la 0,0. Esta es la entropía generada, ¿verdad? ¿verdad? 1,3. ¿Se acuerdan eso del, esto es el valor del phi? Acuérdense que el phi significa, ¿verdad? La variación de exergía, 1,317. ¿Está bien? ¿Vieron entonces cómo se resuelve el problema en el sistema test, ¿verdad? No hace falta usar tabla, no hace falta usar logaritmos naturales, ¿verdad? No importa que sea líquido, sólido, ¿verdad? Sino que ya tenemos, digamos, el sistema se ocupa de todo eso. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, pero de alguna pregunta, chicos, hasta acá. ¿Se Profe, entendió el tema? Sí, decime. ¿podría repetir cuáles son las respuestas ahí? ¿Dónde veo las respuestas? Sí. Acá, ¿qué nos preguntaba el sistema? El sistema nos decía cuál es el trabajo reversible, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vos tenés acá
¿verdad? Acá en process, en el valor tenés el trabajo reversible. ¿Te acordás que se te salió menos 0,9 kilojoules? ¿Te acordás que vimos ese ejemplo donde estaba, ¿verdad? Todo para tener la respuesta tienen que venir acá en el panel del proceso. Menos 0,9 es el trabajo reversible, ¿verdad? Y, ¿verdad? El valor del trabajo útil, ¿verdad? Era ya revisamos acá. Estado 0,100. Esto está bien, sí. Process panel es trabajo estado 1 y estado 2. Esto está bien. Calculate. ¿Sí? Después nos preguntaba, ¿a qué es igual la irreversibilidad? La irreversibilidad es igual a la entropía generada, ¿se acuerdan? 0,03, ¿verdad? ¿Por qué cosa? Por el T sub 0. Y el T sub 0, bueno, eso no está, acá está, ¿verdad? Irreversibilidad es T sub 0 por el S generado, ¿verdad? Entonces, el S generado es 0,00309 kilojoules por kilogramo. Tienen que multiplicar por T sub 0, que es 20 más 273, y ahí van a tener la I. ¿Está bien? ¿Verdad? Y ahí tenés las dos cosas que nos preguntaba, el trabajo reversible y la irreversibilidad. Si querés tener esto, ¿verdad? Vos sabés que vos entrar nomás acá, ¿verdad? Y vos ponés así, ¿verdad? Ahí escribo para que me tiren sí, más allá. Irreversibilidad, sí. Si no querés multiplicar con tu calculadora, ¿verdad? Irreversibilidad, ¿verdad? Es igual a... Pero tenés que usar, maestro, El mismo la signo. misma, si es mayúscula, tenés que usar, ¿verdad? Por, ¿verdad? ¿Cómo le llama? S generado 1, creo que le llama, ¿verdad? Mucho ojo. Tenés que usar el mismo, ¿me entendés? Entonces acá, vamos a ver otra vez, ¿cómo? Acá está. S generado, acá está. Este es nuestro valor. S generado 1, ¿verdad? Entonces, acá en el IO panel vos tenés que usar el S generado 1, así como está, ¿verdad? Y ahí le pones Super Calculate. Y ahí ya te va a dar la irreversibilidad al final. ¿Vieron cómo es, chicos? Acá está la irreversibilidad, menos 0,9074 kilojoules. ¿Entienden cómo es? ¿Verdad? Ahora vamos a hacer uno último, pero con, ¿cómo le digo? Con sistema abierto, que es con flujo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este problema que está acá. Entonces, con este sistema, ustedes ni siquiera tienen que saber la fórmula. El concepto sí, evidentemente. Pero se ahorran todo la matemática. ¿Me comprenden, chicos? Entonces, ¿qué nos dice este problema, verdad? El 6.223. Un calentador de agua eléctrica está suministrando agua caliente a 150 kilopascal y 70 grados centígrados a un flujo de
10 litros por minuto, ¿verdad? Como está mostrado acá en la figura. La temperatura del agua a la entrada, ¿verdad? O sea, 70 grados, ¿verdad? Es la salida. A la entrada es 15 grados centígrados. Debido a la pobre aislación, el calor se pierde en la atmósfera a una razón de, entonces hay un calor acá, chicos, que se pierde. Q, entonces, igual a menos 2 kilowatts. Porque el calor sale del sistema. Mucho ojo con los signos. A la atmósfera, ¿verdad? De los alrededores, que está a 100 kilopascal, ahí les da los valores normales. T sub 0, 100 kilopascal, ¿verdad? Y T sub 0, ¿verdad? 25 grados centígrados. Usando el modelo Solid Liquid. ¿Por qué vamos a usar Solid Liquid? Porque lo que entra acá es agua líquida a 15 grados y lo que sale acá es agua líquida a 70 grados. ¿Me comprenden, chicos? Por eso se usa Solid Liquid. No hace falta usar el Phase Change, el PC, ¿verdad? Que es cuando tenemos, digamos, mezcla, ¿verdad? Vapor con líquido, ¿verdad? ¿Me comprenden? Usando el modelo sólido líquido para el agua y despreciando los efectos de la energía potencial y cinética, determine el consumo de la potencia eléctrica. O sea, nos pide la potencia, W punto. Segundo, V, ¿verdad? Nos pide la eficiencia energética. Eso es la eficiencia de la primera ley, significa eficiencia energética. C, la eficiencia de la segunda ley. Ya saben ustedes la diferencia, ¿verdad? El ratio de destrucción de exergía, D, ¿verdad? Entonces es Xi destruido, ¿verdad? El ratio de la destrucción de la exergía, ¿a qué es igual? A justamente la irreversibilidad, ¿verdad? Acuérdense ustedes que, ¿verdad? El trabajo reversible, ¿verdad? Menos, ¿verdad? El trabajo útil es igual a la irreversibilidad, que también es igual a T sub 0 por la S generada, ¿verdad? Y E nos pide la potencia reversible, que es la potencia ideal, ¿verdad? Vean la diferencia. En el A te pide, ¿verdad? Lo que es la potencia útil, ¿está bien? La potencia real que sale de acá, ¿verdad? Pero en el E te está pidiendo la potencia reversible, que es la potencia ideal. ¿Me comprenden? Y acá tienen todos los resultados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Verdad? Este problema ya fue, está en el ejemplo 4.1, ¿verdad? Acá, si ustedes ven el ejemplo 4.1, se halla la masa que está viniendo acá, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Esto es una masa que entra y otra que sale, ¿verdad? Acá se halla M punto, trabajo externo es menos 40,2 kilowatts, ¿verdad? Rendimiento, ¿verdad? Es 95% rendimiento según la primera ley, ¿verdad? Y la entropía generada es 0,128 kilowatts grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a aplicar acá? ¿Verdad? Vamos a aplicar, ¿verdad? Para saber la diferencia de exergía, tenemos que aplicar H2 menos, esto es Xi sub 2, exergía 2 menos exergía 1, ¿verdad?
se hace todo el formuleo, ¿verdad? Y nos da 12,21 kilojoules por kilogramo. Entonces, la diferencia de energía es 12,21 por la masa, que es 0,166, ¿verdad? 12,21. El rendimiento, ¿a qué es igual? Es igual a la exergía es igual a la exergía, la variación o la exergía, digamos, la variación de la exergía, que es Xi2 menos Xi1, la que es 2,027 kilowatts, dividido la exergía requerida, ¿verdad? Y la exergía requerida, ¿verdad? Acá, como esto es todo aislado, ¿verdad? Acá la exergía requerida es directamente igual a qué cosa, al trabajo eléctrico que hace esta cosa que está calentando, ¿verdad? Entonces esto es 40.2. Ahí te da 5,04%. Tiene 95% de eficiencia según la primera ley, pero según la segunda ley apenas 5%. O sea que es muy, muy ineficiente. Se desperdicia un montón de... tenemos mucha irreversibilidad. Claro, acá tenemos diferencia de temperatura, el alambre, o sea, hay miles de factores, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La ecuación para la exergía tenemos, ¿verdad? Es el ratio de destrucción de la exergía es, ¿verdad? M, esto que es, ¿verdad? El trabajo reversible menos el trabajo útil. Ahí tenemos 38,17. ¿Está bien? Esto es si vamos a hacer a mano. Pero nosotros vamos a hacer, ¿verdad? En nuestro sistema. En nuestro sistema test, ¿verdad? Que es semejante al otro que, ¿verdad? Pero yo voy a hacer acá un pequeño truco, ¿verdad? Voy a copiar todo lo que nos pregunta acá, ¿verdad? Y ya voy a usar esto como un copy-paste. ¿Me comprenden? Entonces acá me voy a ir al test app. Un ratito, acá tengo un problemita, chicos. En 3 minutos vuelvo. Me dijo que hoy, pero yo creo que la llega. Dijo que le pedimos a las 2 de la tarde. Sí, no, temprano va a estar. No, y por eso, atajá nomás tu camión, porque además si él ya no tiene ese aceite escupido. Atajá nomás. Listo. Bueno. Entonces, chicos, ¿qué tenemos acá, verdad? Tenemos un Open Systems, ¿verdad? Porque es un calentador de agua, ¿verdad? Y es un ejemplo genérico de Single Flow Systems. Ahí nos dice que tenemos que usar el Solid Liquid Mode. Acá está, justamente acá ustedes tienen, ¿verdad? Resuelto el problema este, ¿verdad? Con otro número nomás, pero tienen resuelto el problema este.
Acá tienen el calentador, ¿verdad? Yo voy a hacer ahora. Entonces, ¿qué tenemos? En el estado 1, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿verdad? Eh, eh, presión 1, ¿verdad? Que es 150 kilopascal. Presión 1 es igual a presión 2. No hay variación de presión, chicos, ¿verdad? Entonces, temperatura de entrada es 15 grados centígrados. Muy bien. ¿Y qué tenemos? Tenemos 10 litros por minuto. El M punto es 10 litros. Acá tienen que modificar a litros por minuto. Mucho ojo. Esto es water, ¿verdad? Y ahí ya tenemos todo. Calculé. Bueno, ahí tienen todos los valores, etc. En el estado 2, ¿qué tenemos? P2, ¿verdad? Igual a P1. Temperatura 2 igual a 70 grados centígrados. 70 grados centígrados. ¿Está bien? Después, ¿qué más? Tenemos la M.1 es igual a M.2. Lo que entra es igual a lo que sale, evidentemente. M.2 igual a M.1. Muy bien. Y ahí es cálculo. Ahí está. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, ¿verdad? Nos faltan los alrededores. El estado 0 o estado muerto. P sub 0 es 100 kilopascal. Y T sub 0 es 25 grados centígrados. ¿Verdad? ¿Y qué más? ¿Verdad? T sub 0 y T sub 0, 25, eso ya está. Cálculo. Ahí ya tenemos. Bueno, después, ¿qué más tenemos? ¿Verdad? Tenemos que irnos al device panel, así el panel de equipo, igual que hicimos el otro, ¿verdad? ¿Y qué tenemos en el device panel? Tenemos que se pierde, ¿verdad? Acá se pierde 2 kilowatts, entonces esto que está acá es negativo, chicos, menos 2 kilowatts debido a la pobre aislación. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahí tenemos el Q, que es menos 2 kilowatts, y acá apretamos, ¿qué es? El estado de entrada, ¿cuál es? El estado 1, igual que hicimos el otro ejemplo, el estado 2. ¿Está bien? Y ahí tenemos toda la fórmula, la irreversibilidad T sub 0 por S generado del universo, ¿verdad? El trabajo útil es igual al trabajo externo, ¿verdad? Acá tenemos todas las otras fórmulas. La eficiencia de la segunda ley, ¿verdad? Bueno, entonces, device panel, tienen que aplicar calculate en el device panel. Allá está. En el IO
a la ficha. En el device panel es, no sé por qué se me borró el menos 2. Menos 2. Ahí es, cálculo. Muy bien. Ahí está, ¿no? En el device panel. Después, yo me voy acá, ¿verdad? Pero ahí yo hice una trampita, chicos, porque copié ya todas las cosas. ¿Qué copié? Copié, ¿verdad? Todo lo que me preguntaba. La pregunta A, ¿qué me preguntaba? Me preguntaba, ¿verdad? La potencia, ¿verdad? Que es M punto por energía en 2 menos energía en 1. La energía sobre la energía requerida. La energía requerida es el trabajo externo, ¿verdad? Que me da justamente, ¿verdad? Me da la energía eléctrica, ¿verdad? Está bien, que es igual a la energía eléctrica que se tiene que usar para alimentar el calentador. Acá está, rendimiento de la primera ley, rendimiento de la segunda ley, ¿verdad? Después me pide rendimiento de la segunda ley. Después, acá está el valor de el rendimiento de la exergía, que es exergía ganada sobre exergía suplida, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Esto le damos supercalculator. Y bueno, y aquí tienen todos los resultados ya con estos valores que están acá, ¿verdad? Acá tienen todo esto, ¿verdad? Que es ¿verdad? El rendimiento de la primera ley, de la segunda ley, etcétera, ¿verdad? Tienen también, ¿verdad? Acá en el device panel ya tienen, ¿verdad? El valor de, acá está, la entropía generada. Esto multiplican por T sub 0 y ya tienen el valor de la irreversibilidad, que es la exergía destruida. ¿Está bien? Y bueno, acá tienen el trabajo reversible también, que es el menos 2,02 kilowatts. ¿Está bien? El trabajo útil, que es menos 40,2 kilowatts. ¿Está bien? Acuérdense que la irreversibilidad es igual al trabajo reversible menos el trabajo útil, que es este que está acá. Y ahí tienen todos los valores. ¿Se entendió el problema, chicos? ¿Entendieron? ¿Entendieron el problema? Medio largo ya el problema en la clase de hoy. Y bueno. Bueno, chicos, entonces, por favor, el capítulo 10 vamos a dar la clase siguiente. No lean el capítulo 9, vamos a dar después. El capítulo 10 se llama ciclos de potencia de vapor, ¿verdad? Por favor, lean eso, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener que tener 2 o 3 clases, ¿verdad? Y después vamos a dar el capítulo 9, ¿verdad? Que es el capítulo de ciclos de potencia de gas, ¿verdad?
Ok, chicos, estamos en contacto. Cualquier cosa, ¿verdad? Estamos. Excelente. Que estén bien. Gracias, profe. Detengo la grabación.